Pinjas no es un arrebatado. Pinjas es consciente de que lo que está pasando, nadie se quiere hacer cargo. Leímos del principio. Esta estrategia ya no es invisible al pueblo, el pueblo está participando, ¿sí o no? Bien, ¿qué notaron cuando lo leí al principio el pasaje? Vamos a ir viendo algunos detalles que no sé si los notaron. Cuando primera cosa, yo les hice remarcar algo, se asentó. Es la única y primera vez que desde que salieron de Egipto se usa esta expresión hebrea. Asentarse, traducido al argentino, no sé si en Latinoamérica se usa esta expresión, es dormirse en sus laureles. Es decir, qué bueno, ya hice esto, ya estoy bien. Conseguí mi empresa, tengo mi novia, hemos puesto fecha, ya está. Mi negocio tiene empleados, ya está. Soy abuela y los chicos crecen hermosos y sanitos como le pedí al Señor, ya está. ¿Sabe qué? Todo ese tipo de cosas se llaman sitim. No se enoje. Shitim en hebreo significa vanidades tontas. ¿Dónde se asentó el pueblo? En vanidades tontas, que surgen de asentarse en tus victorias. Las victorias son buenas, no es que esté mal. Pero el tema es que a veces tus victorias, tus metas alcanzadas, tus logros, adentro te crean vanidades tontas y te hacen cruzarte de brazo. Y cuando se cruzó el pueblo de brazo, ¿qué notamos? ¿Qué notamos? Comenzó a corromperse, se comportó inmoralmente con las mujeres de Moab. Con las mujeres moabitas venían y lo inducían al pueblo. ¿A qué? A ofrendar a sus dioses. ¿Cómo? Primero comían y luego posternaban sus rodillas, doblaban sus rodillas. ¡Qué tremendo! ¿Lo están viendo? Diga fuerte el pueblo. Dígalo fuerte el pueblo. El pueblo. Pero fíjese, y esto es muy notable, quiero que lo aprenda, que acá Yahvé está escribiendo a través de Moshe y le dice el pueblo. Pero cuando el versículo 3 empieza, dice, Israel se entregó al culto de Baal Peor y la furia de Yahvé se encendió contra Israel. El pueblo se dejó seducir. Empiezan por la comida, porque la comida siempre, según cómo comas, te hace olvidar del sentido de que la comida no es para lo que vives. No vives para comer, comes para vivir. Pero todos en el ayuno, una gran cantidad, me han hecho notar cómo les ha sido difícil, porque descubren en este ayuno de que comen a cada hora por desesperación misma de comer. Pero volvamos a esto. Habla del pueblo. Y hasta acá no pasa nada. El pueblo lo está haciendo. ¿Está enojado Yahvé? ¿Cuándo se enoja Yahvé? ¿Se enoja cuando habla del pueblo? Cuando habla de Israel. Porque Israel es la conciencia de príncipe, es la conciencia de Melec. Israel es conciencia elevada que fabrica principios para ser creativos. Yahvé en su misericordia al pueblo, los que más no saben, le está teniendo paciencia porque espera que los que lo lideran le llamen la atención. Pero los que lo lideran, viendo que Yahvé tiene paciencia, se metieron en lo mismo. Y eso encendió la ira de Yahvé. ¿Cómo sabemos que son Israel? No es lo mismo que pueblo, si el pueblo era Israel. No, porque la palabra pueblo usada allí se está refiriendo al pueblo, a todos. Pero cuando habla de Israel, habla de los príncipes. Por eso la orden y la solución es que los jueces del pueblo tomen a los príncipes que han participado y los cuelguen de día. ¿Está la orden o no? ¿Quién la dio? Yahvé. ¿Es solución? ¿Es respuesta y solución? Sí. ¿Pero la han hecho? No. Nadie la hace. ¿Se pusieron a llorar? ¿O no? Los jueces, ancianos de autoridad, se pusieron a llorar. Volvamos aquí a Pinjas. Pinjas, cuando leíamos el relato, ¿de dónde se levantó? ¿Quién es esa congregación? ¿A quién? Exacto, se le llamaba congregación a los 70 ancianos. A los 70 ancianos. No era sacerdote, pero sí era anciano. Y él los veía llorar y dijo, no. Seré el más joven, perdónenme, pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Hizo la cosa bien o no? ¿Quién dijo que a los príncipes había que matarlos? ¿Y a quién mató? A un
Y inmediatamente, ¿cuántos murieron? ¿Usted cree que Yahvé estaba matando a cualquiera? ¿Por qué cree que se salvó Israel? Porque lo que había que hacer, alguien se animó a hacerlo aliado con Yahvé. Lo que encontró este varón es, miren, y acá enseño algo que se los dije por audio. No confundan la emoción ira con la ira de Dios. La ira de Dios es un recurso pleno y maduro que tiene la esencia divina para defendernos y para proteger su comunión con nosotros. Pero nosotros no podemos a la ira reaccionarla en ira misma. Dios a la ira la usa porque Dios no tiene sentimientos, no tiene que andar elaborando sentimientos. La ira es parte de su esencia, de la geburá. La geburá es esa ira, ese rigor que se garantiza el equilibrio de que la benevolencia no vaya a ser robada por nadie. Pero usted es un ser tripartito, por decir un término. Usted es espíritu que tiene un cuerpo y un alma. O al revés, un espíritu que tiene un alma y un cuerpo. O sea, a usted la emoción ira, usted nunca la va a poder manejar si no la piensa primero. Y ahí está el tema. Nosotros la pensamos o positivo o negativamente. Yo les enseñé esto. La palabra celo de Dios se dice quiná. En toda esta sección aparece 3 veces. 3 veces. Por eso también le dije que la palabra ira de Dios se dice kaas, diga kaas. Más fuerte, kaas. Es ira de Dios. También aparece 3 veces. Eso es la señal de que cuando hay palabras que se repiten solo en una sección la misma cantidad de veces, hay que analizarla en su codificación. Codificación es el valor numérico de las letras. Eso se llama gematría. Es un proceso profético. Entonces, Quiná tiene un valor sumando sus letras y es el 151. Si sumamos Kuf, Nun y Rafes, tenemos 151. ¿Sí? Ahora bien, Kaas, si sumamos sus letras, es 151 también. Eso número hay que ver si tiene que ver con el nombre de Dios. Y se acuerdan cuando Dios en Éxodo o Shemot, capítulo 3, aparece a Moisés en la zarza y Moisés le dice, ¿quién le dirá al pueblo que me envía? Si preguntan por tu nombre, él les responde, Eye Asher Eye. Eye tiene que ver con una forma potencial de pensar, es decir, es la potencialidad infinita que existe en todo lo creado para que se piense con principios. Eye es el nombre de Yahvé que muestra su aspecto psicoemocional, donde él dice, seré escudo protector de lo que yo he decidido que sea mi templo. Volvamos a Pinjas, sale de en medio, pero volvamos a Sinri. Cuando Sinri pasa, ¿por dónde pasó? Delante de Moshe, o sea que está rebelándose contra la autoridad establecida por Dios. Pero después dice que pasó delante de ¿dónde? Del tabernáculo, bien cuando lo pueden ver. Es decir, del Mishkan. Ahí ya no está dando contra la autoridad del hombre. Directamente contra la autoridad de Yahvé. ¿Lo entienden? O sea que lo que empezó inmediatamente cuando pasó con esa intención frente al tabernáculo, empezó a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque justamente allí donde está el Mishkan, tabernáculo, más tarde el templo del Señor, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había? Plena comunión de la Shekinah. Por eso, ira de Dios, ¿qué es? Todo el poder de Dios que sale en esa conexión de su presencia con su templo. Por favor, todos piensen en ustedes también. Llévenlo a su vida. La ira de Dios es ese escudo, que sería como una ostra, una concha que cubre, de tal manera que por más que vengan los enemigos contra vos, rebota, es el efecto rebote. Pero cuando un enemigo ve que vos mismo le has debilitado a esa ira y se ha hecho el agujerito, 17 de Tamuz, los agujeritos en el muro, la ira de Dios no puede hacer otra cosa sino que dejar que el enemigo logre su cometido con tu vida. Por eso, necesitamos entender que ira de Dios no es lo mismo que yo tenga la ira de Dios. Hay gente que dice, yo hablo en el nombre de la ira de Dios, yo actúo en la ira de Dios. No es posible actuar en la ira de Dios, porque la ira de Dios es infinitamente poderosa y es propia de Él, que cuida su comunión dentro de su templo. Y entonces, ¿yo cómo debo actuar? Ahí está el tema.
Tu ira o la ira como emoción, recuerda que es lo que te conecta con lo de afuera. Todos los días, de alguna u otra manera, la ira se nos enciende. Cada cosa que, con algo que te salió mal o algo que no te gustó desde afuera, te hizo sentir una molestia, ese momento de molestia no es enojo, se llama ira. Pero cuando ya lo pensaste y de alguna manera lo verbalizaste, ahí ya está el sentimiento. Puede ser enojo, puede ser rencor, puede ser lo que vengo ahora, celo. ¿Qué es el celo? Lo que tenía Pinjas, diga celo. Es el sentimiento de madurez que muestra que la persona sabe manejar su ira de tal manera que lo que quiere es que lo que está en caos no siga en caos, sino que sea sabiamente llevado al mundo de la restitución. Cuando la ira de Dios en una persona madura se manifiesta así, eso se llama celo. Eso crea en la persona una pasión proactiva. ¿Qué es una pasión proactiva? Que hace lo que sea para que la misión de él y de las cosas se cumplan. Vamos a Pinjas. Él dijo, ya está claro lo que hay que hacer. Se están demorando demasiado. Tomemos las riendas y hagamos que esto se cumpla. La misión de Israel no era conquistar ni a Moab, ni a Madián, ni a la tierra prometida. Era asegurarse que la luz infinita, un día ahí en esa vasija llamada Israel, por medio de una mujer, se convirtiera en Mashiach. Eso está acá, hermanos. Un dato rápido. Cuando Dios dice que hostiguen ¿a quién? A los madianitas. ¿Sí o no? Sí, a Madián. Un dato rápido. ¿Era Madián aliado con quién? Con Moab. Pero no dice que hostiguen a Moab. Primera cosa, por si lo querés saber. Primero, Moab a Israel le tenía miedo. Los madianitas no. Le tenían odio, resentimiento. Le tenían resentimiento. No hay peor cosa de una persona que te tenga resentimiento. Son tus peores posibles enemigos. Pero ¿cómo sabemos que está lo de Mashiach aquí? Porque se asegura Yahvé que no vayan a destruir a los moabitas. ¿Quién se da cuenta? ¿Por qué no quiere que se destruyan los moabitas? ¿De Moab viene quién? Ruth. Y de Ruth viene David. Y de David estamos nosotros disfrutando a Yeshua. Amén. Esto es sabiduría pura. Acá no hay un Dios malo. Acá hay un Dios pensando en conciencia colectiva. Acá hay un Dios diciendo, no es el Israel de estos 24.000 que mueren. ¿Cómo van a morir 24.000? Mire, hermanos, no sé. Yahvé sabe que había que salvar a millones desde este tipo llamado Pinjas. ¿Qué hace Pinjas? Pone su pasión en proactividad. No lo hizo mal, por favor, no lo hizo mal. Mire, si usted cuenta, trate de contar los verbos desde cuando salió de la asamblea. Sale del medio de la asamblea, empiece a contar los verbos. Dígamelo fuerte. ¿Sale? Sí, sale, ¿qué más? Hace más cosas. Léalo y me lo va diciendo. Si usted lo lee y lo estudia, hay 5 acciones de él, 5 acciones. Serán traducidas de diferente forma, pero son 5 acciones. Señal de que sus pensamientos estuvieron bien aliados entre su mente y su corazón. No fue sentimental, fue totalmente inteligente y emocional. Pudo juntar el yod con el hei. Pudo hacer que ya, el Eterno, se le manifestara a través de él. Por eso es que Yahvé dice, gracias a él, está participando de esto. Mire, voy a dar algo que le dije a mi familia y ya terminamos. Un matrimonio tiene un niño de 2 años, celebra Shabbat, y al niñito le encanta cuando la madre llena la copa del Sidur, ¿sí? Del Kiddush, perdón, la copa del Kiddush, llevarlo a la mesa. Tiene 2 años, la copa está llena, el riesgo de un niño. Ahí están, se lo dan porque él quiere participar de eso. Y camina desde donde llena la copa hasta la mesa. Los padres lo están mirando, hasta que el chico llega con la copa sana y salvo a la mesa. Y el chico se alegra. Y los padres se sienten plenos. Ellos podrían hacer mejor el trabajo. ¿Sí o no? Pero nunca se sentirían plenos. Uno puede hacer bien un trabajo, pero la plenitud de ese trabajo viene en esta conciencia colectiva. Lo que Yahvé ve en Pinjas. ¿Qué? ¿Yahvé no podía exterminar a esos príncipes?
Pero Él quiere que lo hagan los líderes, los jueces. Si fuiste puesto para hacer justicia, hace justicia. Hay que saber cómo aplicar justicia, pero hay que hacerla. ¿Me están siguiendo? ¿Y quién se sintió pleno? Yahvé. Por eso le da ese Brit Shalom, que significa ¿qué? Plenitud, perfección, prosperidad. Porque el tipo no lo hizo sentimentalmente. Los detractores dicen, ven, esto es un fanatismo. Claro, porque de acá se agarran, por ejemplo, los musulmanes para decir por qué se justicia por manos propias. Esto demuestra que no hay justicia por mano propia. No se justifica tampoco el matar en el nombre de Yahvé. Aquí no está la enseñanza que bien mató en el nombre de Yahvé. No, mis amados. Él lo que hizo fue acabar con la Magefá, una plaga que venía de muchos egoísmos juntos. Por algo estaban todos pensando a quién empezaba a colgar alguno, porque todos sabían que algo tenían que esconder. Porque haber llegado a estos niveles de pecado es porque antes de llegar a ese nivel de pecado ya estaban concibiendo, quién sabe desde cuándo, estas formas de creer. En Shittim, cuando te asentás en las tonteras, perdón que hable así, en las vanidades tontas, siempre empezás a concebir ideas que te llevan a la caída. Cuando a la ira yo le pongo sentimiento negativo, se forma el enojo. Lo que dice Yahvé y lo dice Pablo es que la ira no se puede evitar. Si se airan, lo dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Búsquenmelo si quieren. No pequen. Que no se ponga el sol y ustedes estén enojados. Así es la traducción correcta. Es decir, antes que el sol esté, si ha habido enojo, traten de solucionarlo. Porque el enojo inmediatamente trae algo que no es. Efesios 4:26 dice que la ira no se puede evitar porque es una emoción buena. Lo que hay que evitar es el sentimiento negativo, tu manera de pensarla, el enojo. Que no pase el día, que no pase la semana, porque cuando el enojo existe, se ofende a Ye, Ayer, Eye. ¿Qué es Ye, Ayer, Eye? Es la potencia de ser. Es decir, cuando vos te enojás, la falta de madurez emocional bloquea todo lo que puedas llegar a ser en el destino, porque te quedas encerrado en una caja, en un escudo. El enojo es el mejor escudo para el ego. Dije que el enojo es el mejor escudo protector para el ego. Aumenta la actividad de legiones del lado oscuro, de los demonios, porque el enojo es la mejor energía por donde ellos comen a través del ego. Lo peor del enojo es que atrae enfermedades. Porque el enojo se convierte sí o sí en resentimiento. Atención, el resentimiento afecta a la grosura. ¿Qué es la grosura espiritual? Si viene de Dios, que vos puedas hacer algo mejor mañana y que puedas hacer cosas más grandes mañana. Ese es el cabot. Pero cuando no hay cabot, el enojo se manifiesta en el cabet, es decir, en el hígado. Y el hígado genera esa bilis negra que se llama amargura, porque viene la cólera. Resentimiento es muy peligroso porque empieza del hígado a afectar al corazón y desde el corazón vienen los problemas cerebrales. Por eso les pido hoy que si van a venir al pan, vengan pensando qué pasa con tu celo o con tu enojo. Mejor dicho, ¿cómo manejas la ira? La ira no se puede evitar porque la ha permitido Dios para que dominemos nuestras circunstancias. No seríamos reyes si no tuviéramos 6 emociones, pero lamentablemente las manejamos con pensamientos de mendigo, de robot, de conciencia, ¿cómo? Fragmentada, sí, o fragmentaria. Entonces ahí todo es para mí, el yetzer es todo para mí y sos deseo. ¿Saben cómo se dice deseo en hebreo? Ratzón. Ratzón es voluntad, deseo. Diga fuerte, soy ratzón. Con T, ratzón. Soy ratzón. Ahora, el deseo depende de tus tendencias, de tu yacer. ¿Hacia dónde está tu yacer? Hacia lo que afuera te ofrece, que empieza por la comida. Si es una comida, una tontería, una comida con amigos. Pero en la comida se dio una charla. ¿Y a qué terminaste doblegando tu alma a esa charla? ¿Dominaste vos como hacía Jesús? Él no se prohibía de ir a amigos, él no se prohibía de fiesta, y mucho menos donde hubiera prostitutas y recaudadores de impuestos. Lo invitaban ellos porque él tenía una buena onda. ¿Por qué? ¿Participaba de sus chistes en doble sentido? No. De alguna manera tenía algo que hacía que todo eso se acabara porque él generaba luz, tenía el celo de Pinjás.
No sé por qué, pero la ciencia misma lo ha comprobado, la ciencia médica. Los hepatocitos, las células de nuestro hígado, son las mejores receptoras de todo miedo y resentimiento. Y se ha comprobado por algunos estudios psicológicos que el resentimiento y el miedo son la gran mayoría a causa del enojo, es decir, de no saber manejar la ira en forma positiva. Bendito es el Señor que antes que los psicólogos y los médicos nos dio su bendita Torah, porque realmente es maravilloso. El planteo es, ¿cómo vas a hacer? Por eso el pan de la tarde tiene que ver con matzá. Pensamientos sin ningún tipo de corrupción. Pensamientos que no te afectan. Ustedes saben que el trigo es el símbolo de la comida de reyes. Por eso este pan es con trigo, harina de trigo, pero sin hametz, sin levadura. ¿Y hametz qué es? Falta de valores, urgencia de soluciones. Y los reyes no tienen urgencia de soluciones. Tienen respuestas llenas de valores que le ponen principio le ponen fundamento a la vida. Es muy fuerte Pinjas, muy fuerte. Hay tantas cosas. Todo está en Pinjas. Pero yo tengo una mejor noticia, todo está en aquel que subió como una serpiente de cobre, ¿se acuerdan? De bronce, perdón. Y se hizo pecado por nosotros para que todo enojo, resentimiento, aquí en esta mesa lo sanemos cada vez. Esto es lo bueno de Shabbat. Primera comida nos sana del enojo familiar. Es importante que en Shabbat no haya enojos. La mesa, la primera comida es para sanar Amén. Los enojos, los resentimientos. La segunda comida es aprovechar para estar más contentos, más felices. Por eso hay que tratar de comer más temprano. Bien, nosotros necesitamos esta tercera comida, que es lo que nos hace pensar en conciencia colectiva. Haga las cosas bien. Disfrute estar en comunidad.